¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué rico saludarlos. Hoy la maestría de vivir en vivo desde la emisora Puerta Sur 106.5 FM. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más, transmitiendo desde el municipio de Caldas. Gracias por conectarse con nosotros como todos los lunes, todos los miércoles. Recuerden que también estamos en nuestras redes sociales y hoy pues estamos en vivo. Luzda, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Ale, muchas gracias, feliz de estar en este espacio, saber que estamos en vivo, que muchas personas nos están escuchando, que también han sido esos seguidores bonitos de todas esas conversaciones que hemos tejido mientras hemos estado aquí en la emisora. Muy feliz, abriendo nuestro corazón y nuestra mente a conversar, que es lo que nos gusta. Les damos la bienvenida a un episodio más, a un nuevo episodio de la Maestría de Vivir. Esta vez hemos titulado este episodio, le hemos puesto un nombre muy bello porque digamos que es un tema muy hablado, muy conversado, pero que puede haber, digamos que una definición diferente para cada uno y es válida. Y lo hemos llamado el amor propio no siempre se siente bonito o no siempre es bonito mejor. Así que ahora sí, conversemos. Sí, así es, hablamos del amor propio en muchos escenarios de nuestra vida y siento que vale todo hacer una pausa para que quienes nos estén escuchando o quienes quieran atreverse a hacernos alguna pregunta mientras estamos acá o quienes están dando también el permiso de vivir la maestría de vivir, de tomar apuntes y explorar como su proceso personal, entender que cuando decimos que no siempre es bonito, estamos hablando también como de la incomodidad, porque hablamos del amor propio y en ocasiones no nos sentimos amados, ¿sí? O hablamos del amor desde el amor propio y creemos que amar bonito significa entregarlo todo. En fin, creo que aquí podemos tejer una conversación muy bonita que nos va a llevar a cambiar nuestra forma de mirarnos en relación a lo que es el amor propio. Sí, cuando estábamos realizando el episodio pensábamos tantas cosas. Una de ellas es quién puede tener esa capacidad o a quién le damos esa capacidad y ese poder de decirnos que no nos amamos, por ejemplo. Así es. O que no tenemos amor propio, o que eso sucede, pues la situación que sea sucede por no tener amor propio, o que es falta de amor propio. Y es como la verdad, que para cada uno la verdad es su verdad, no la verdad universal o la verdad general. Decíamos también como que ese amor propio para mí tiene un significado no desde lo que necesariamente yo busco y encuentro que es, sino desde la construcción de todo lo que he vivido y de cómo yo vi el amor en otras personas y cómo me amaron posiblemente a mí. Sí, ese lenguaje del amor propio está muy asociado a esa información que yo recibí desde que estaba en el vientre de mamá. Y siento que me voy a volver un poquito a lo que tú decías, que quién tiene el poder de decir que yo no me amo, porque en cuántas ocasiones ustedes se pueden ver involucrados en una conversación con su pareja, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares, y no falta alguien que sea capaz como de levantar ese dedito, de poner en altavoz y decir, tú no te amas, es que a ti te falta amor propio, incluso ahora que está muy de moda todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal, que no se siente bonito también que tú vayas a tu psicólogo, a tu terapeuta, a tu guía espiritual y que la respuesta sea que tú no te amas, ¿cierto? Porque finalmente el hecho de que yo esté buscando un acompañamiento no quiere decir que esa sea una verdad absoluta, porque precisamente ese lenguaje del amor está muy asociado a esos programas de la infancia que no nos determinan y sí tienen un poder muy grande en la forma como decidimos actuar en relación con el otro. Y también que muchas veces podemos decir que el otro no tiene amor propio, que es falta de amor propio y que se trata de amor propio a la final, porque nosotros tenemos una concepción, una definición de amor propio y de pronto es posible que el otro no tenga esa misma definición porque no lo vive así. Entonces cuando nos intentamos comunicar con alguien que habla otro idioma, si el otro no conoce mi idioma no me va a entender. Así Y si yo no es. conozco el idioma del otro no voy a saber
como contarle esa historia que yo viví, porque finalmente la que la vivió fui yo. Así es. Y es que hay algo muy lindo en el escenario del amor propio y es que fácilmente nosotros creyendo que estamos amando y creyendo que nos estamos amando, nos perdemos. Nos perdemos porque nos enfocamos en el amor desde el lenguaje que aprendimos, desde las vivencias que traemos desde casa, desde nuestra estructura cultural. Algunas personas aman con detalles, otras personas aman con palabras de afirmación, validando al otro. Para algunas personas es mucho más fácil expresar el amor hacia afuera. Sí. Entonces amar a su madre, amar a sus hijos, amar a sus compañeros de trabajo, amar la comunidad, amar los proyectos sociales que generan un impacto grande a nivel colectivo. Y nos sentimos bondadosos, generosos y amorosos hacia afuera, y yo creo que ahí es donde viene el verdadero juicio, cuando decimos es que tú eres capaz de entregarlo todo afuera, pero no eres capaz de hacerlo contigo. Entonces ese cómo hacerlo conmigo, siento que también es importante que nos demos el permiso de reconocer que nos perdemos en el encuentro con el otro precisamente para podernos conocer, para podernos permitir identificar cuáles son esos programas, esos hábitos, esas creencias que nos llevan a actuar de cierta manera en el encuentro con el otro, para tal vez hacer una pausa y decir, no me estoy cuidando, no me estoy escuchando, no estoy siendo fiel a incluso a mis sueños, cuántas veces estoy renunciando a lo que es importante para mí para que el otro esté bien. Entonces creería que esta invitación que hoy les estamos haciendo también es una oportunidad como que, bueno, paremos, como siempre lo hemos hablado desde la maestría de vivir, respiremos, encuerpemos un poco como este encuentro, quienes nos están escuchando en este momento, y es decir, como cuántas veces en el nombre del amor yo he renunciado a mí para que el otro esté bien, para que mi madre esté bien, para que mis padres estén bien, mi padre esté bien, para que los niños de mi colegio estén bien, en fin, en los diferentes escenarios de la vida. ¿Cuántas veces yo he dicho que en el nombre del amor renunciar a algo mío es amar y luego retomar al escenario tal vez de la culpa, del arrepentimiento y decir, tal vez no me estoy amando tanto? Y mientras que tú hablabas, yo pensaba como, bueno, es posible que cuando no hay amor propio, según la definición de cada uno, siempre hay un factor externo que es como el responsable, entre comillas, cuando pues siempre somos nosotros quienes tomamos las decisiones, por el que ese amor propio no se da. Y sabes que yo creo que todos en algún momento nos damos cuenta. Sí. Es decir, cuando contamos, por ejemplo, historias de amor, es que yo tuve un novio y con él yo salía y siempre íbamos a los restaurantes que a él le gustaban. Y uno cae en la cuenta y uno dice como, ¿por qué nunca fuimos al que a mí tanto me gusta? Como, no, o sea, y llegamos como a un momento en el que reconocemos que eso no estuvo bien para mí, porque, por ejemplo, para el novio es transparente que era amor, pero entonces yo siento que a lo que voy es que cada uno nos damos cuenta cuando hay algo, cuando pasa algo en el entorno, con tu pareja, con tu mamá, con tu círculo familiar, laboral, social, cercano, y llega ese momento en el que te pierdes, que era lo que tú decías, que me parece muy lindo, es necesario perderme en el otro para reconocerme. Entonces, si eso ya es necesario y ya sucedió, ¿cuántas veces o cuánto tiempo nos vamos a quedar perdiéndonos en el otro para poder reconocer lo que realmente me gusta, lo que verdaderamente merezco, Quiero. lo que por elección podría Vivir. sentir y vivir? Entonces, si ya nos dimos cuenta, qué rico que de ese aprendizaje quede la lección de listo. Voy al ejemplo que ponía. Si con mi novio, con el novio que tenía, siempre íbamos al restaurante que a él le gustaba, perdón. Entonces, cuando yo salga con mis amigas o con el próximo novio que tenga, pues voy a proponer ir a esos lugares que a mí me gustan. Sí. Empezar como a traer esas cosas que en algún momento hiciste o fuiste
y que hoy dices lo quiero hacer diferente. Sí, yo quiero recordarles a quienes nos están escuchando en este momento, si es la primera vez que llegan a la maestría de vivir, que recordemos que la maestría de vivir nace con el profundo propósito de compartir conversaciones muy bellas que siempre hemos tenido Alejandra y yo, y como acuerdo no nos vamos a tomar nada personal y en ningún momento lo que compartimos acá es una verdad absoluta, como tampoco es una invitación a tal vez suspender algún tratamiento o algún acompañamiento que sea importante en la vida de cada uno de ustedes. Y esto lo digo en especial porque, hablando de amor propio, siento que voy a contar una historia que para mí fue muy bonita, y es que cuando uno se da cuenta, como lo dice Alegría, en algún momento de la vida, tarde o temprano, uno llega a ese punto donde uno dice, wow, me abandoné por mi pareja, me abandoné por mis padres, me abandoné en mi entorno laboral, bueno, en el escenario donde sea. Entonces, cuando uno reconoce que se abandonó, llega un personaje muy interesante que se llama la culpa. Y empezamos a sentirnos como culpables de haberle entregado la vida, el alma y el corazón a los hijos, de haberle entregado la vida, el alma, el corazón a esos padres. Y uno muchas veces escucha y ve historias de personas que renuncian a sus proyectos de vida por cuidar a sus padres, porque todos mis hermanos se casaron y entonces yo estoy dedicada a cuidar a mis padres, pues porque llegó la maternidad o la paternidad y esto es lo que hay. Yo recuerdo que en un momento de mi vida, y esto es algo que uno no es consciente, en el nombre del amor uno toma decisiones que son necesarias, como lo hemos hablado en el acercamiento de que existen unas leyes universales y que todo lo que vivimos es perfecto y necesario para nuestro aprendizaje. Cuando, cuando mi hija nació, yo sentí que a mí se me acabó el mundo, porque yo sentí que esa era la felicidad total, ¿sí? Y pasaron tantas cosas y pasaron tantos años, y muchos años después hubo un resultado en mi vida que siempre lo hemos hablado, y es, por ejemplo, en el escenario biológico. En esa época yo estaba pesando más o menos 85 kilos. Entonces me acuerdo que fui al médico y el médico me decía, es que tienes que empezar a tomar decisiones importantes, y adicional a eso tienes que cambiar tu estilo de vida. En el nombre del amor, toda mi vida giraba en torno a estar con Alejandra, y yo era la mujer más feliz del mundo. Quienes me conocen de esa época saben que mis ojos brillaban y aún brillan, solo que todo giraba en torno a ella. Y llegó un momento que mi cuerpo me habló y me di cuenta que yo no me estaba amando, que yo no me estaba cuidando, que yo me levantaba en función de que Alejandra comiera muy bien, que tuviera todo lo que ella necesitaba, que jugáramos, que fuera a su clase de música, a todo lo que era importante para ella en las diferentes etapas de sus primeros septenios. Y cuando yo viví ese momento, empecé a sentirme culpable, como yo abandoné ese arquetipo de la mujer y me quedé en el arquetipo de la madre. ¿Cuántos de ustedes, en el nombre del amor, hoy pueden decir que no tienen amor propio porque se dedicaron a amar a otras personas y a abandonarse? Creería que perderse en el otro es parte como del escenario que todos los seres humanos vivimos. Te pierdes en la universidad, te pierdes en tu trabajo, te pierdes en una adicción, te pierdes en un escenario que finalmente es un gran potencial para rescatarte, para decir, ¿por qué mi felicidad depende de esta persona, de este hábito, de esta situación? Entonces, qué bonito hoy decirle a la culpa que no la necesitamos, hacer el ejercicio que siempre hemos practicado en nuestra maestría de vivir: parar, respirar y cambiar el observador y decir, bueno, tal vez mi lenguaje del amor estaba hacia el otro, hacia la maternidad, hacia cada uno de esos escenarios donde ustedes se puedan sentir identificados, y hoy voy a volver a mí, ¿sí? Porque me perdí ahí en ese lugar, y cómo me rescato para darme cuenta lo que tú acabas de decir. Hay lugares que quiero visitar, hay cosas que quiero hacer y qué cosas estoy postergando, que nunca es tarde para decir, hoy lo voy a hacer. Porque como también lo hablábamos, habitar el amor propio no se siente bien, no se siente bonito siempre, todo el tiempo, porque es habitar la impopularidad, es habitar la incomodidad.
es evitar el no gustar, porque posiblemente tomas decisiones donde solo tú sabes los argumentos. Entonces, vamos todos, no sé, los compañeros del trabajo, vamos todos a compartir en tal lugar y tú sientes que tú no resuenas con ese lugar. Entonces, cuando tú te quites o tú digas, propongo que vamos a otro, o si van a ese, entonces yo no voy, no pasa nada, hay como un gesto en el cuerpo y en la actitud de la mayoría que va a ser como, ay, ¿cómo así? Pues, como, ¿qué pasa aquí? O ¿por qué no? Empiezan como los cuestionamientos, incluso he visto como en muchos escenarios, en muchos lugares, llegan cuestionamientos profundos. Es como, por ejemplo, tú te decides por tu hija y yo no soy mamá, pero te empiezo a cuestionar. Ay, Pues, ¿cómo así no. que tu hija? Y es que no la tienes todo el tiempo en tu casa. Ay, Y no, no es me que no diga tienes otro eso. momento para compartir con ella. Y es que no va a pasar nada. Y es que ella está muy grande. ¿Qué? Un momentico, ¿yo con qué derecho voy a cuestionar a una mamá que no soy mamá? Entonces no sé qué se siente tener un hijo, compartir con un hijo, no sé. Y sea en este caso la hija, o sea, lo que sea, pues yo no tengo el derecho a cuestionarte absolutamente nada. Y Nadie. muchas veces, cuando no tenemos ese amor propio tan presente, permitimos eso y muchas otras cosas. Entonces permitimos que el otro nos cuestione hasta que nos convenza de una verdad de la cual yo no hago parte, no comparto, solo que por no ser impopular o por no incomodar o por no desentonar, digo sí. Y ese sí muchas veces sale tan costoso que cuando ya tú miras, ya ha pasado, miras hacia atrás, tú dices, ¿yo qué hacía ahí? En ese tiempo hubiera estado en otro lugar o no hubieran pasado ciertas situaciones que me incomodaron o que, ¿cierto? Entonces está tu incomodidad por la comodidad de otros y eso a la final para ti sale muy costoso. Lo que pasa es que cuando una persona empieza a recorrer el camino del amor propio, eh, incomoda también al otro, al que tampoco sabe poner límites, ¿cierto? Porque Ajá. entonces tú empiezas a decir cosas como, por ejemplo, algo que nos pasa mucho a Alegría y a mí. Salimos y vamos a comer y no, yo no tengo que comer lo que come Alegría, ¿cierto? Muchas Alegría veces dice, compartimos el plato quiero pizza y cuando yo es no, yo no algo grande, quiero. pero otras veces no. Exacto, y entonces no entramos en ese conflicto porque Alegría se va a sentir mal, porque yo me voy a sentir mal, no, ella come lo que quiere y yo como lo que yo quiero. Hay veces ella no come y me ve comer a mí, ¿cierto? Y no pasa nada. ¿Cuántas veces ustedes están en un lugar donde se ven obligados a comer algo que no quieren, a estar en un lugar que no quieren estar, a tener conversaciones que no quieren tener, precisamente porque no sé habitar ese camino del amor propio donde yo puedo decir, no quiero ir o te acompaño y solo voy a estar en un espacio, o come tú que yo no quiero comer, o vete a hacer esa experiencia que yo me voy a vivir otra. Y me hiciste acordar de algo muy lindo en estos días, una amiga que conozco hace mucho tiempo. Tuvimos una conversación donde yo le decía que el amor propio también nos lleva a respetar los escenarios en los que está viviendo la persona, o sea, los momentos de la vida. Es decir, no es lo mismo lo que yo pude haber vivido cuando estaba soltera, que cuando estaba casada y que cuando fui madre y ahora que mi hija ya es mayor de edad, ¿cierto? Entonces, cuando somos amigos, cuando nos vinculamos, lo que tú acabaste de decir, en el momento cuando era madre, todos mis planes eran de niños, ¿cierto? O sea, yo quería ir a los lugares donde habían juegos, a las fincas donde la niña podía jugar con animales, y ya mi entorno de amigos querían la rumba, la chiva, vámonos de paseo a la playa. Entonces yo me fui retirando de esos espacios porque no eran los espacios que yo requería vivir con mi hija. Y vuelvo y lo digo, esto es muy personal, porque habrán personas que dicen, no tengo conflicto, ir con mi hija de 2 años en la chiva, escuchando la guacharaca hasta las 3 de la mañana, ¿sí? Entonces, lo que quiero decirles es que cuando yo me amo y tengo esa claridad de quién soy yo cuando me estoy relacionando con el otro, puedo tener conversaciones incómodas que se convierten en espacios de libertad. Mi amiga consiguió una pareja hermosa y empezó a vivir su relación de pareja y se aisló muchísimo de mí,
porque estaba en su enamoramiento, en su luna de miel, en su primera etapa del matrimonio. Y fue súper lindo y ella hoy se separa de su pareja y volvemos a compartir como amigas y en ningún momento hay juicio, porque es que cada quien necesita vivir las etapas de la vida. Si hoy tus hijos están yendo de casa, es maravilloso, estás como rescatando una parte de la pareja en ti, entonces vamos a vivir este espacio de soledad. Cuando yo tengo amor propio, sé habitar el momento de la vida y no me juzgo como lo acabo de contar. Yo me di cuenta que sí estaba con un sobrepeso tremendo que me estaba afectando mi salud y nunca me culpo, y yo se lo digo mucho a mi hija, nunca me culpo de todo el amor que le brindé y toda la atención que le brindé. Entonces, perderse en el otro o perderse en una situación para encontrarse siempre será un espacio ganador si yo no le doy espacio a la culpa. Por eso habitar la emoción es muy importante, entender qué estoy sintiendo, me siento incómoda porque no sé cuidarme, porque no sé priorizarme, porque no le sé decir a mi pareja que no quiero ir a fútbol cada 8 días, o porque algo que me decía en estos días alguien, Luz, no sé cómo decirle a mi pareja que no quiero escuchar noticias todo el día. Entonces eso también es una respuesta de que yo no sé tener esa conversación para priorizarme con lo que quiero escuchar. Como lo mencionábamos esta semana, si el amor propio es priorizarme, para muchos puede ser egoísmo, Sí, pero es muy diferente ser egoísta a priorizarte. ¿Por qué? Porque cuando eres egoísta, de alguna manera no estás pensando en el otro y hay una ventaja para ti afectando al otro, mientras que aquí simplemente te estás priorizando a ti, permitiendo que el otro sienta lo que tenga que sentir, porque finalmente es del otro, sin intención alguna de que el otro se sienta mal. Entonces esta semana mencionábamos que tenemos en común ciertos vínculos, ciertas relaciones en las que simplemente por este tiempo con las que no queremos compartir y está válido. bien. Entonces, hola Ale, podemos conversar. Y la verdad, yo no quiero entablar conversaciones con muchas personas hoy. No pasa nada con esas personas, pasa en mí porque estoy eligiendo qué quiero en este momento. Y en otro momento de mi vida pues hubiera dicho como sí, solamente porque el otro lo necesita o lo requiere, sin pensar en qué quiero yo. Sí, es importante y bonito aprender a reconocer que nunca es con el otro, nunca, nunca es el otro, siempre es a través del otro, ¿cierto? Entonces, si yo hoy no quiero conversar, una de las cosas que a mí me ha parecido súper bonitas de la maestría de vida y la relación que tengo con Alegría desde que nos conocimos, y es el respeto. Cuando yo no quiero hablar, con Alegría no pasa nada, ¿sí? Cuando Alegría quiere jugar, conmigo no pasa nada. Cuando Alegría está con la energía al 100, conmigo no pasa nada. Y cuando yo tengo mi momento de profundidad, de meditación, con ella no pasa nada, porque entendimos que podemos habitarnos en el otro respetando lo que está sintiendo. Y eso es una forma de amarse, saber dónde quiero estar, con qué quiero estar, qué quiero hacer, para qué lo quiero hacer. Y cuando tú empiezas a hacerte esas preguntas y empiezas a tomar esas decisiones, te estás amando. Es cuando vienen, como lo mencionamos hace un momento, vienen muchos recuerdos a la mente de todos esos momentos en los que no te priorizas, no incomodas al otro. Y cuando yo digo que, por ejemplo, teníamos en común, Luz y yo, que estamos pasando por un momento en el que elegimos qué conversaciones queremos tener. Uy, Entonces, sí, nunca. conversaciones fértiles, conversaciones prósperas, conversaciones Y siempre positivas, termina, ¿y qué te llevas? que si bien en la amistad cabe todo, y yo aquí tengo una historia por contar, Ay, Dios mío. porque una amiga que ya no es amiga, pues que a la final nos dimos cuenta que las dos estamos en momentos de la vida muy diferentes y que como las parejas uno ya no conversa con muchas cosas, pues es mejor decir gracias y hasta acá. Yo recuerdo que como el último enojo fue porque yo le contaba como, bueno, yo le decía, te voy a contar una historia, pero no te voy a pedir la opinión, simplemente te la voy a contar. Y esa mujer furiosa, como que no entendía, y es válido, no entendía, ella me decía, es que como así, las amigas no tenemos que pedir permiso para opinar.
Y yo, parada en mi posición, le dije como no, o sea, no hay que pedir permiso para opinar y yo entiendo esa posición de que, digamos que en la amistad, y para eso son las amigas, para conversar, no simplemente para tener información solo de un lado, solo que hay momentos en los que uno no quiere que el otro le diga lo que uno ya sabe que le va a decir. Entonces, en este momento de la vida, yo siento eso, que podemos elegir con mucho amor, con mucha compasión, con mucha conciencia, con mucha, ¿cómo es que la muchis lo dice? Responsabilidad afectiva, Ay, sí. cómo hacerle entender al otro que hoy no estoy disponible, que hoy no estoy preparada para escuchar lo que tú me quieres contar, lo que Y tú que ahí me juega un quieres papel muy decir. importante, Ale, la Y eso comunicación. no quiere decir que no quiera ser tu amiga, sino que en este momento de la vida posiblemente tú estés pasando por un momento en el que yo, como lo decía ahorita, no estoy preparada para recibirlo y posiblemente no te voy a decir algo que sea muy agradable para ti por lo mismo, por el momento de vida en el que tú estás y porque estamos en momentos muy diferentes, solo que no tenemos que llegar al conflicto, a un roce, a un malentendido, a una diferencia mayor para decir como, ve, vení, es que no quiero que seas mi amiga porque no te quiero escuchar, o no quiero que tú seas mi amiga porque no me quieres escuchar. No, simplemente hoy, digamos que yo siento que las dos estamos en un momento de la vida en el que podemos de manera amorosa hacerle saber al otro que con la información que tengo de ti hoy estoy perfecta y está muy bien. Hay momentos donde de alegría le pasan cosas, como a todos los seres humanos, y eh, es muy especial porque Alegría entonces me llama y me dice, Munchis, te quiero contar algo, pero no quiero que seas la coach. Y entonces yo digo, oh, Sí, porque me va a empezar a hacer preguntas y yo oh, hay por momentos donde Dios. queremos ser los ignorantes de turno y no quiero preguntas de nada. No, y entonces ella me pide que sea ignorante de turno y a mí, yo pues sí, lo soy y me equivoco y también paso por todos esos estados de la rabia, la frustración, todo eso. Solo que, por ejemplo, en este caso con Alegría, yo siempre le he dicho, Ale, no, no soy capaz. Lo que yo puedo hacer sin ser la coach es escuchar y no digo Mira, nada. lo que vamos a hacer. Es que no voy a decir nada. Pero cuando ella me dice no sea la coach, yo me quedo como que es imposible, porque yo a dónde voy y cómo estás y cómo te sientes. Pero para no salirnos de ahí, eso que tú estás contando me parece súper bonito porque yo siento que el amor propio es esa capacidad que yo desarrollo en mí para saber qué está pasando conmigo cuando me estoy relacionando con el otro. Es decir, es esa capacidad que yo desarrollo como mamá para saber qué estoy sintiendo en mi relación con ese adolescente, qué está pasando conmigo en relación con mi pareja, con esos silencios o con esa conversación pendiente o con esos hábitos que tenemos como pareja, qué está pasando conmigo, con ese entorno laboral en el que me estoy relacionando, donde yo no soy capaz de decirle a mi líder mi capacidad instalada o incluso poner sobre la mesa mis ideas, porque poner en altavoz lo que pienso y siento de una manera inteligente también hace parte del amor propio. Entonces, yo siento que el amor propio empieza por un lugar que creería que es el menos, en el que menos pensamos, y es en el cuerpo, porque el cuerpo es el que me dice qué tan cómoda o qué tan incómoda yo estoy ahí, en esa relación, en esa comida, en ese partido de fútbol. Me hiciste acordar de mi época de fútbol, pues no es que yo sea una futbolera, sino que el papá de mi hija le encanta el fútbol, entonces cada 8 días había partido, y entonces cada 8 días era partido y muchas cervezas para no decir cuántas. Entonces al principio como que sí, qué bacano, vamos al partido, la niña era feliz viendo a su papá jugar fútbol y siempre era vamos al partido, gane o pierda, nos tomábamos muchas cervezas. Llegó un momento donde yo decía, no, esto no es lo que yo quiero cada 8 días, ni para mí, ni para mi hija. Entonces llega esa conversación como que ve, ¿qué tal si hoy vas tú al partido y nosotras hacemos otro plan? Cuando hay amor propio,
y hay respeto y hay responsabilidad afectiva, el otro lo entiende. Es como que yo invitara a mi pareja cada 8 días a meditar y a práctica de yoga y a danzar. Pues no, él también quiere otra cosa. Entonces, el amor propio nos invita a elegir y a entender que uno no le insiste a la vida. Es decir, cuántas veces nos quedamos insistiendo que alguien nos ame, que nos aprueben un proyecto, que nos aprueben la forma de trabajar, que nos aprueben la forma de pensar, y finalmente terminamos renunciando a nuestro bienestar porque no sabemos habitar lo que tú dijiste ahorita, la impopularidad. Yo creo que también se convierte en una batalla por el agrado. Sí, Entonces, a como de lugar, yo busco agradar a los demás, no importa yo en qué lugar esté. Pero si para el otro es significativo que yo hable suave, entonces yo en ese lugar hablo suave. Si para el otro es significativo que yo invite ese día, yo siempre que esté con esa persona voy a invitar. Y mientras tanto tú te vas perdiendo, vas ganando esa batalla de agrado, porque entonces tú sabes que al otro le caes bien, que para el equipo de trabajo tú eres el mejor, y cuando llegas a la casa hay como un déficit de, venga, ¿qué pasó acá? Yo soy siempre el que invito. Yo porque cuando estoy con esas personas tengo que ser con una personalidad o tener una personalidad diferente a la que a mí me gusta ser. Y así, con muchos escenarios, con muchas situaciones, con muchas decisiones, que incluso decisiones. esta semana me estaba acordando de un lugar al que yo renuncié cuando me pidieron hacer algo que a mí no me gusta. No es algo grave, pues ni que me comprometa en cosas como legales, no, no, no. Es más del trabajo propio y el compromiso o la propuesta era como listo, a partir del lunes sale, tú te vas a dedicar a 1, 2, 3. Y yo ya sabía que eso a mí no me gustaba. Sin embargo, me fui para la casa porque entonces era un cuento como de tú eres muy buena en eso, es que lo haces muy bien, es que nos encanta tu trabajo en esos 3 puntos, es que, inténtalo, no sé qué. Y me fui para mi casa pensando y yo, bueno, sí, soy muy buena. Bueno, como en la cabecita con esa información que me dieron. Y cuando contrastaba eso con lo que yo sentía, que era lo que tú mencionabas del cuerpo, yo decía, no, entonces, pues, ¿qué falla? Hacerlo muy bien, pues, ¿qué falla que les guste como lo hago? No me voy a fallar. Pues, ¿qué falla para ellos? Pero a mí no me gusta eso que me están proponiendo y no estoy dispuesta a ser infeliz recordando que puedo decidir y simplemente decir, si esto es lo que a ustedes les parece y no hay otra opción, pues lo que a mí me parece es otra cosa y yo decido irme de este lugar. Espérate, Ale, y no solamente que seas infeliz, es que cuántas veces nosotros en la ausencia de ese amor propio nos quedamos y responsabilizamos a los demás de tu infelicidad. De por culpa de. Ajá. Entonces, claro, yo me quedé ahí y por culpa de el que me propuso el nuevo trabajo, las nuevas funciones, yo hacía cosas que no. Yo creo que casi nunca es el otro, siempre eres tú. Nunca, nunca es el otro. Y Nunca, 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 nunca. nunca. Y eso que yo mencionaba, el hecho de recordar que podemos decidir, wow. Ay, me hiciste acordar Eso de nos una libra historia. y nos saca y nos pone en un lugar muy diferente a cuando estamos por el mundo pensando que el otro puede decidir sobre mí y que mi vida está a disposición del otro, y cuando menos pienso estoy en lugares que yo digo, ¿cuándo resulté acá o en qué momento llegué aquí y no me di cuenta de todo lo otro? Y que por una decisión pude haber evitado todo ese camino. Uh-huh. ¿Qué Ale, historia? una historia la voy a resumir, porque es una historia que tiene que ver con el pasado y el presente. Hace unos días, Alegría y yo nos sentamos a hacer, bueno, fue muy lindo porque ella llegó con una conversación y yo ya la traía lista, porque también estaba pensando en eso desde que estaba en la casa. Eso casi nunca nos pasa. Siempre. Es que estamos conectadas. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo hago yo para proponerle esta conversación a Alegría y llegar a ese punto de encuentro desde dos lugares que siempre digo desde el respeto en la maestría de vivir, Dios y universo? Y fue súper lindo poner sobre la mesa a Dios y al universo. Alegría vibra, siente y toda su vida está sustentada desde la relación con Dios. Y para mí,
para mí tiene mucho sentido el universo en mí. Entonces, con esa gran diferencia y logramos un resultado muy bonito para las dos, incluso Alegría me decía el otro día, fue extraño y me sentí bonito. Y yo lo logré también porque para mí fue bonito. Y este es el presente y el pasado de la historia es algo que para mí fue determinante en lo que representa decidir desde el amor propio. Cuando decidí estudiar coaching, que vi el coaching como una herramienta que era fascinante y que finalmente era algo que me hacía latir el corazón, llegué a un instituto donde me entregaron herramientas valiosísimas. Fue un proceso que me demoré más de 3 años para poderme certificar. Y recuerdo que una vez, en esa época, para mí era muy importante hablar de energías, porque creía en el cuerpo energético, porque creía y creo que existe un sistema energético en cada uno de nosotros. ¿Y quién tiene el derecho a cuestionarte? Alguien del instituto me dijo, si tú sigues hablando de energías, no va a ser tan fácil de que te certifiques como coach, y con toda seguridad, si tú quieres que tu sala se llene de 100 personas o de 1000 personas, empieza a cambiar ese concepto de energía y empieza a hablar de Dios. Eso para mí fue tan fuerte, Ale, porque ¿quién tiene el derecho a cuestionar quién es Dios para ti? ¿Quién tiene el derecho a cuestionar qué es eso que tú crees que es bueno para ti? Entonces, para mí también fue como que me fui para mi casa y tuve una conversación muy profunda conmigo y yo decía, no, es que yo no tengo ningún conflicto con Dios, porque yo no creo en Dios, porque para mí el creer en Dios es un camino de creencias, de lo que el mundo me dice. Para mí es una relación con Dios y por eso para mí Dios es el universo entero. Entonces dije, listo, me voy a certificar como coach, pero a mí nadie me va a decir cómo me voy a comunicar. Y me doy cuenta hoy como muchas personas dentro de su camino de desarrollo profesional adoptan conversaciones y narrativas porque el sistema los obliga, porque si no lo hacen así no va a ser. Entonces qué bonito que podamos entender que cada quien tiene su música y esa música es única y nadie te dice cómo tienes que comunicarte, nadie te dice cómo vestirte, nadie te dice cómo amarte, nadie te dice cómo cuidarte, porque esa musiquita solo la escuchas tú. Sí, y para los otros puede haber una narrativa o puede haber explicaciones o puede haber una información que se queda. Pero la tranquilidad que tú sientes cuando eres leal a ti mismo, sí. Por ejemplo, yo me acuerdo que, volviendo a la historia anterior, yo era sin empleo en el balcón de mi casa feliz, súper tranquila, decir como, qué valiente haber dicho no, me voy porque no estoy dispuesta a quedarme en un lugar haciendo estas cosas con las que yo no vibro, con las que no me gusta, no soy feliz, no brillo, no estoy dispuesta a eso y en cambio me celebro mi lealtad, mi capacidad de decisión y de decir para esto sí, para esto no, porque cuando hay que decir no, eso también es amor propio, porque le estás diciendo no al otro y te estás diciendo sí a ti, a lo que te gusta y le estás también mandando una señal a la vida y a Dios de que estás yendo el camino en el que tú te sientes feliz y en el que te sientes útil para eso que crees que Él te puso en el mundo. Entonces yo me acuerdo que literalmente era en el balcón, divisando, desayunando, almorzando, escribiendo, sin empleo, que luego eso llegó, pues claramente porque todo pasa, pero no me imaginaba, ni siquiera cómo fue de fuerte la propuesta, que no me imaginaba haciendo eso que me proponía. Y que repito, no era el extremo de a lo que me dedico hoy, tenía que ver con mi carrera profesional, tenía que ver con lo que vi en la universidad, ¿Era tenía uno que negociable? ver... Sí, entonces a eso me voy, como no tiene que ser una cosa súper abrupta que te propongan, sino que puede estar incluso dentro de tu quehacer, pero si tú no te sientes bien, ahí hay una señal. Y cuando tú decías lo del cuerpo, hay una cosa muy linda que ya la hemos mencionado en la maestría de vivir, y es que como el cuerpo da señales por lo que siente, entonces cuando a ti te proponen algo que te gusta, cuando llega una persona que a ti te gusta, que te agrada, que te hace bien, que tú amas, el cuerpo se va hacia adelante, El cuerpo inmediatamente, no miente, el cuerpo inmediatamente.
Sí, revisen, ya lo hemos hablado, pero por si no han llegado a ese episodio, cuando llega alguien, tu mamá, tu papá, tu pareja, tus amigos, alguien que tú amas y con el que te sientes muy bien, el saludo siempre es hacia adelante, es como, ay, te va. Pero cuando te proponen algo que no te gusta, cuando te llama a una línea de telefonía a ofrecerte un plan, cuando te llaman de donde sea que no te agrada a ti, tú inmediatamente ves la llamada y te tiras hacia atrás levemente, no es un movimiento muy exagerado ni muy notorio, pero inmediatamente el cuerpo lo que hace es irse hacia atrás como, ay, esto no me gusta. Entonces también es una manera de reconocer eso en lo que estamos bien, nos sentimos bien y eso en lo que no tanto. Yo creo que es el momento de entender algo que tú dijiste ahora, el egoísmo, no como ese espacio que pone al otro en anulado, sino como en el espacio donde yo empiezo a pensar en mi bienestar, porque si tú estás bien, tus hijos están bien, tu equipo de trabajo está bien, tu proceso está bien, todo a tu alrededor gira en una dinámica muy distinta. Y en el ser y parecer, ¿cierto? Porque en ese quién estoy siendo yo, que tenga mucha coherencia con eso que me estoy pareciendo en la vida. Y darnos el permiso de cosas como hace poco yo te conté que tengo una persona muy cercana, pero es una persona grotesca, es una persona que le encantan los memes que se burlan de las personas. Entonces es una persona que incluso a ti te puede llegar 4 y 5 y 6 y 7 memes en el día de cosas grotescas. Entonces yo decía, no, yo no quiero recibir esto. Le dije, mira, ¿sabes qué? A mí, sácame del grupo donde me tienes, que no quiero recibir esto. Mándame contenido de valor, cosas que edifiquen. Ah, que es que a mí me gusta. Y yo, claro, las palabras mágicas, a mí me gustan, entonces son tuyos. No me los mandes a mí. Y hizo caso omiso y lo seguía mandando, entonces lo mandaba a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Entonces yo tuve la capacidad como de decirle, no me gustan, no me los mandes, me gustaría que tuviéramos unas conversaciones más edificantes, y esa persona no atendió a esas 3 llamados, entonces simplemente lo silencié y lo bloqueé. Un día me escribe y me dice, ¿por qué me bloqueaste? Y yo le decía, mira, yo no te bloqueé, aquí estoy, existo, estoy disponible, solo que esto no le da sentido a mi vida y no lo quiero, y como te respeto, entonces te lo estoy diciendo. ¿Cuántos de ustedes están tolerando conversaciones, incluso cosas como las hacemos las mamás? Que las mamás hay veces creemos que amando el otro se tiene que comer lo que yo cociné, el otro tiene que hacer lo que yo siento que es para el bienestar del otro. Y tan bonito cuando, por ejemplo, mi hija me dice, mamá, es que a mí eso no me gusta. Entonces yo también entendí como que, muy bien, no le gusta a ella, a mí sí. Entonces en el nombre del amor lo hago para mí, no renuncio a eso que a mí me gusta, y ya sé que a ella eso no, para ella eso no es importante. Pararnos en un principio de realidad. Vamos llegando al final de nuestro episodio y no nos vamos Sí. a ir sin antes compartirles el ejercicio final, como eso que ancla todo lo que hemos estado hablando durante este tiempo, este espacio de nuestro podcast. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Spotify, ahí nos encuentran como @lamaestría de vivir, y por supuesto nos pueden escuchar en los 106.5 FM Puerta Sur. Vamos a proponer un ejercicio para cerrar, y es que la idea es que cada uno se pregunte cómo le gusta que lo amen, cómo se sienten amados. Es decir, mi lenguaje del amor es palabras de afirmación, mi lenguaje del amor es actos de servicio, mi lenguaje del amor es regalos físicos, mi lenguaje del amor es, me faltan 2, contacto físico, los abrazos, las caricias, la palmadita en el cuerpo, y me falta uno. Bueno, no recuerdo el otro. En fin, dentro de esos... Sí, es que no son 5. Dentro Pues, de todo ese múltiple es una fuente inagotable. lenguaje del amor, cada uno va... La idea es que coja una hoja, un lapicero y haga una listica de cómo te gusta que te amen. A mí me gusta que me amen, no sé, dejándome noticas, escribiéndome todos los días
¿cómo estás? Te amo, te recuerdo, eres valioso, eres importante. O a mí me gusta que me amen, me siento amada cuando me hacen favores, cuando yo le digo puedes y sí, siempre está ahí incondicional. Me gusta que me amen cuando me siento amada, cuando me abrazan, cuando me cogen la mano, bueno, todas esas acciones con las que tú te sientes amado o amada. Vas a hacer la lista y luego te vas a preguntar, ¿qué de esto puedo hacer por mí misma? Qué ¿Qué de lindo. esto me puedo dar yo? Es decir, si a mí me gusta el tiempo de calidad, que fue el que me faltó, entonces yo voy a un lugar y me doy tiempo de calidad a mí. No se lo pido al otro ni espero que el otro pueda compartir para poder dármelo, sino que me voy, me siento en un café, me leo un libro o simplemente me quedo viendo el celular, ¿por qué no? Me tomo un café y me quedo ahí en silencio, no pasa nada, pero es tiempo para ti, contigo. Si a ti te gustan los regalos, entonces listo, ¿qué quisieras darte sin esperar que el ¿Cuánto otro hace que tome no la te haces un iniciativa regalo? o que el otro se dé cuenta y adivine que tú estás esperando un regalo? Y así sucesivamente, digamos que vamos dando como esos pequeños pasos para decirnos, sí, yo me estoy amando, sí, me estoy reconociendo, sí, me estoy dando el primer lugar. Y otra de las maneras en las que te das cuenta si te estás dando el primer lugar y te estás reconociendo y priorizándote es cuando alguien te propone algo, en vez de pensar primero en la otra persona, piensa en ti. ¿Qué quieres tú? No qué quiere la otra persona y cómo se siente amada la otra persona. Y hasta qué punto tú puedes ser flexible, porque también nos ha pasado que a veces es como yo no quiero ir al lugar, entonces nos decimos no vayas y después decimos, pero conmigo no pasa nada si voy y al otro le suma mucho. Le haces feliz. Al contrario, si yo me resto, si yo voy y me dreno y llego maluca y llego incómoda, ahí no era. Yo creo que ese ejercicio que propone Alegría también es muy bonito, darnos el permiso de tener conversaciones honestas con las personas que amamos y tenemos también a nuestro alrededor. Porque si yo aprendo a darme tiempo de calidad, a regalarme, a tener palabras de afirmación conmigo, a tener actos de servicio conmigo, a ser ese propio contacto físico del autocuidado, es muy bello que también le digamos al otro cómo nos gusta que nos amen, porque el otro no tiene cómo adivinarlo. Entonces es Y muy no lindo, está mal. no está mal, entonces es muy lindo también decirle a tu hija, a tu hijo, hijo, me gusta que pasen este tipo de cosas y el otro va a tener el mensaje claro, a tu pareja. Imagínate la mamá todos, cada año el Día de la Madre recibiendo flores Y a y ella qué no le gusta. libertad poder decirle, hijo, la verdad es que me siento más amada si vamos a un restaurante. Las flores no son O yo necesarias. quiero tiempo de calidad, escúchame, ¿cierto? Entonces el otro ni siquiera tiene que comprar regalos, Nada. sino dedicarle una hora de escucha a la O mamá. incluso no sé quién fue, creo que es Claudia Bamón, que decía que a ella le encantan las tarjetas y las cartas escritas a mano, entonces que ella le dice en su cumpleaños a los hijos, no me den nada, denme una carta y ya, no me den nada, regalos, no, una carta de cada uno escrita a mano, ese es mi regalo favorito, pero lo expresa y lo dice para que los hijos no tengan que imaginarse o inventarse lo que ellos creen que le gusta a la mamá. En estos días me decía un papá, yo no sé si lo estoy haciendo bien. Y tuvimos una conversación súper linda porque yo le decía a él, ¿cómo crees tú que puedes amar de la mejor manera a tu hijo? Y pues bueno, él se imaginaba un montón de cosas, pagar el colegio, ser ejemplo, que no le falte nada, darle como esa seguridad que dan los padres. Y finalmente llegábamos a la comprensión que el mejor regalo que un padre o una madre le pueden dar a un hijo es que ese padre y esa madre sean felices, que ese padre y esa madre cumplan sueños, que ese padre y esa madre se No amen, se necesariamente cuiden. juntos. No necesariamente juntos, que desde la individualidad uno vea a papá ser feliz, cumplir sueños, llegar a esos lugares, es que no importa la edad, ese papá puede tener 20, 30, 40, 50, la edad que tenga, pero uno diga, mi papá está aprendiendo a montar en bicicleta, o mi papá se fue para ese viaje que se soñaba, o mi papá empezó a estudiar repostería, que siempre estaba cantaleteando y no lo hacía. ¿Qué es eso que empiezas a hacer de tu vida una vida llena de valor, de sentido, que le da total calidad a lo que le entregas al otro? Porque si tú estás bien, estás feliz y te estás amando, estás siendo presencia y estás valorando al otro. Gracias por conectarse con nosotros en este episodio más, en esta jornada. No sé
a qué hora lo escuchen y lo vean quienes están conectados a través de las plataformas, gracias a quienes se conectan siempre con fidelidad, con lealtad, con compromiso, con puntualidad en la emisora Puerta Sur 106.5 FM. Esto fue La Maestría de Vivir con el episodio El amor no siempre es bonito. El amor propio, sí, el amor propio, sí. Sí, El amor propio no siempre es bonito. Sí, recordemos que en la maestría de vivir el destino siempre eres tú.